¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? Amén. Esta tarde vamos a predicar sobre la entrada triunfal. Aleluya. La entrada triunfal. No, pero dígalo con gozo, hermano. A ver, la entrada. Una vez más, la entrada. Estamos un poco. Venga, 1, 2 y 3. La entrada. Gloria a Dios, un aplauso para ustedes. Gloria a Cristo para siempre. Qué lindo el Señor. Bien, el texto está en Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Gloria al Señor. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mis amados, el Domingo de Ramos marca el inicio de la última semana que Cristo pasó con sus discípulos en esta tierra, en su ministerio terrenal. Y esta última semana se le conoce como la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la semana donde encontramos los eventos cumbres de la redención humana. Aquí encontramos la crucifixión, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eventos totalmente clave. Los eventos, amados, acontecidos en esta última semana fueron el clímax del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, escuche, la consumación de los planes de los principales sacerdotes judíos para matar a Jesús. En esta semana encontramos eventos y enseñanzas absolutamente claves. Desde la purificación del templo, ¿verdad? El Señor con aquella azote y volcó las mesas de los cambistas. Ustedes conocen la historia. Desde esa purificación del templo, la maldición de la higuera, la enseñanza sobre la segunda venida y el fin del siglo, la última cena, la traición de Judas, etcétera, etcétera. Pero todos estos eventos, mis amados gloriosos, comenzaron con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese día sucedieron cosas que ni siquiera sus discípulos pudieron comprender, sino hasta después que Cristo fue glorificado. Aquel día glorioso se cumplieron profecías dadas muchos siglos atrás.
Pero repito, ni siquiera sus discípulos y mucho menos las multitudes que vinieron a recibirlo entendieron que ellos estaban participando en el cumplimiento de esas profecías. La pregunta es ¿por qué? Porque no tenían un entendimiento claro de la misión de Cristo en su primera venida a esta tierra. La Biblia habla que Cristo viene por segunda vez. Gracias por el amén. Cristo viene por segunda vez. Así que la Biblia profetiza de dos venidas. La primera ya ocurrió hace 2000 años atrás y la segunda está a punto de ocurrir. Alabado sea Dios. Pero ellos no entendieron que había una diferencia notable entre la primera venida de Cristo a la tierra y la segunda venida. Cristo en su primera venida a la tierra venía como un siervo sufriente, como una oveja mansa, como el Cordero de Dios para sufrir por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Para ser humillado hasta lo sumo, morir en esa cruz y de esa manera salvarnos. Pero en su segunda venida no será así. En su segunda venida Cristo vendrá como el rey del universo a juzgar a este mundo impío, a establecer su reino milenial en esta tierra. Entonces ellos confundieron absolutamente una venida con la otra. Entender a qué vino Cristo en su primera venida es absolutamente clave para la salvación de nuestras almas. Hoy, mis amados, no solo queremos que usted vea los hechos que ocurrieron aquel día en una forma cronológica, sino que usted entienda cuál es el propósito de todo lo que pasó ese día. Para uno poder entender por qué una multitud tan grande fue a recibir a Cristo en su entrada a Jerusalén, tenemos que comprender el contexto de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Bien, nos dice la Biblia que Jesucristo acababa de realizar el milagro más grande que hizo en todo su ministerio terrenal. Me refiero a la resurrección de Lázaro de entre los muertos, después que éste estuvo 4 días enterrado y sepultado. Jesús resucitó otras personas, levantó otros muertos, pero ninguno como Lázaro. Déjeme decirle que en la creencia judía de aquel tiempo, mis amados, ellos se entendían en su creencia que una vez que alguien moría, el alma de esa persona se quedaba como rondando durante los primeros 3 días. Así que al tercer día ellos decían, bueno, ya el alma se fue y esto se acabó la historia. Pero es que resulta, mis amados, que Jesucristo, cuando le dan la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo de gravedad y de muerte, Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba y no ir corriendo allá. Se queda 2 días. Y cuando llega, resulta que Lázaro estaba muerto y 4 días enterrado en la tumba. Es decir, que para la mente judía, después de esos 4 días, ya allí no quedaba alma, no había posibilidad de resurrección, no había nada. Para la mente judía. Pero déjame decirte que Jesucristo es todopoderoso. Amén. Que para Jesucristo nada es imposible. Que para Jesús todas las cosas son posibles. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Por eso llega y le dice a Marta, una de las hermanas de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús mandó a que quitaran la piedra del sepulcro. Le dijeron, Señor, hiede ya, es de 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y la Biblia dice que Jesús dio una orden, alzó su voz y dijo, Lázaro, ven fuera.
Y cuando Cristo dio esa orden, el que estaba muerto con todas aquellas vendas se levantó y comenzó a caminar como podía, porque para Dios nada hay imposible. Alabado sea Dios. Si Jesús hizo ese milagro, ¿qué no podrá hacer Jesús por ti? ¿Qué no podrá hacer Jesús por ti? Levantó a Lázaro de 4 días, podrido su cuerpo, putrefacto, mal olor, todo, enterrado, y lo trajo a la vida nuevamente. Pues ese problema que tú tienes es pequeño, es un problema enano ante el poder de aquel que todo lo puede. Alabado sea Dios. Créele a Jesús si tú le crees. Imagínense, un milagro como ese corrió como pólvora, hermano. Los judíos que estaban allí al ver una cosa como aquella se convirtieron a Cristo, creyeron en Jesús y comenzaron a hablar por todas partes. Un milagro extraordinario. Nunca nadie ha hecho una cosa como esta. Este es un Dios de maravilla. Dios nos está visitando. Es algo glorioso lo que está pasando. Alabado sea Dios. Corrió como pólvora la noticia, amado. ¿Y sabe lo que pasó? Más y más judíos comenzaron a convertirse a Cristo. Más y más judíos venían y se entregaban. Y más venían para ver a Lázaro. Así que Lázaro, mis amados, era como una especie de extinción que estaba en un zoológico. Todo el mundo contemplando a Lázaro, mirándolo, tocaban. Es verdad, estás vivo, Lázaro. Hay gente que son un testimonio viviente. Hay gente que no le hace falta hablar, pero caminan y la gente dice: ahí va uno que fue transformado por Jesucristo. Ahí va una mujer que fue cambiada por Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! Pero no a todo el mundo le cayó bien el milagro que hizo Jesús. Mire cómo hay corazones de piedra por ahí. Los sacerdotes judíos se llenaron de celo, porque ellos miraban que las multitudes se iban con Cristo. Ellos decían: vamos a perder el negocio, vamos a perder el puesto. Alabado sea Dios, porque era lo que le interesaba. Y entonces planificaron y dijeron: tenemos que matar a Jesús, pero no solamente a Jesús, también tenemos que matar a Lázaro, porque por causa de él mucha gente se aparta de la religión judía y está siguiendo a Jesús. Así que, mis amados, fíjese el ambiente que había allí, que querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. Pero adicional a esto, se estaba celebrando o se iba a celebrar en Jerusalén una fiesta muy importante, la fiesta de la Pascua. Era donde los judíos celebraban su liberación de la esclavitud oprobiosa de Egipto. Celebraban que Dios había intervenido con un poder sobrenatural y había derrotado al faraón y había derrotado a todos los dioses falsos de Egipto, y con mano poderosa y extendida liberó a su pueblo de la esclavitud. Y ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y en esa semana, el día cumbre era cuando sacrificaban el cordero pascual, donde a través de la sangre de un animal inocente Dios extendía su misericordia y daba perdón al pueblo por un año más. Alabado sea Jesús. Así que estaban celebrando una fiesta que era absolutamente importante para ellos, y había algo en el ambiente. Ellos decían: si Dios nos liberó a nosotros de la esclavitud de Egipto, Dios también nos puede liberar de la esclavitud oprobiosa del Imperio Romano. Y ellos decían: necesitamos, no a Moisés, necesitamos a un Mesías, al Mesías nuestro, que venga, y que venga en esta fiesta precisamente para derrotar al Imperio Romano. Querían ser libres del yugo oprobioso de Roma. Así que ellos estaban a la expectativa. Ellos decían: quizás en esta fiesta aparece el Mesías y nos libra de Roma. Mis amados, cuando la gente vio aquel milagrazo que hizo Jesús de levantar a Lázaro de entre los muertos después de 4 días, comenzaron a decir: yo creo que este es el Mesías.
Yo creo que este es el libertador que tanto tiempo hemos estado esperando. Alabado sea Dios. Así que dijeron, este es el que nos va a librar a nosotros del yugo romano. Así que, ¿cuál era el ambiente que había en Jerusalén, mis amados? Por un lado, estaban las expectativas del pueblo de un Mesías guerrero y político. Un Mesías, ellos querían y anhelaban un Mesías guerrero y político para que los librara del imperio romano y estableciera a Israel como cabeza de las naciones. Eso es lo que querían ellos. Y por otro lado estaban las amenazas de los sacerdotes de matar a Jesús y matar a Lázaro. Así que el ambiente en Jerusalén estaba bien tenso. Pero a pesar de la confusión y de la oposición, Jesús decidió ir a Jerusalén. Porque Él vino a obedecer la voluntad de su Padre. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que a pesar de las amenazas de muerte, Jesús estaba determinado a cumplir la voluntad de su Padre. Déjame decirle que los verdaderos creyentes son aquellos que están determinados a cumplir la voluntad de su Señor. Amén. La gente que dice, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Yo no quiero que se cumpla en mí lo que yo quiero, ni mis sueños, ni mis proyectos. Yo lo que quiero es que se cumpla la voluntad tuya en mi vida. El propósito que tú has marcado conmigo. Eso es lo que yo quiero que se cumpla en mi vida. Así son los creyentes en Cristo. Pero antes de entrar a la ciudad, es que Jesús es un Dios de orden. Amén. Antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesucristo ordenó a 2 de sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente e hicieran algo que ellos ni entendieron. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. ¿Tu qué? Tu rey. Tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mis amados, esta profecía que Jesús estaba cumpliendo aquí, de tu rey viene a ti manso, montado sobre un asno, fue una profecía dada por el profeta Zacarías 500 años antes de Cristo. 5 siglos antes, el profeta vio esta escena y lo escribió y profetizó. Ahora escuche bien cómo es que decía la profecía exactamente. Escuche, en Zacarías 9:9, mire cómo dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de ¿qué? De júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Noten las 3 características que da el profeta aquí acerca del rey de los judíos. Dice, tu rey viene a ti, dice, ¿cómo? Justo, salvador y humilde. Y Mateo, ¿cómo lo describe? Tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Pero imagínense, aquí no se habla de un líder guerrero. Aquí no se habla de un militar tumbando un imperio. Nada más lejos de la verdad. Pero ellos estaban en una opresión tan terrible que decidieron creer que su Mesías los iba a liberar de ese yugo romano oprobioso, a pesar de lo que la profecía decía. Amén.
este evento nos dice varias cosas. En primer lugar, nos dice que el Señor está interesado en que la palabra de Dios se cumpla tal cual como fue revelada y no conforme a nuestras expectativas humanas. Sí, porque a veces nosotros tenemos expectativas y queremos que Dios haga algo y que Dios lo haga a nuestra manera y que Dios lo haga en el tiempo nuestro. Pero Dios tiene su tiempo, sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. En segundo lugar, el Señor estaba tratando de mostrarles a toda aquella multitud su gran confusión. Ellos esperaban un Mesías guerrero y político. Y Jesús no era ni lo uno ni lo otro. Los líderes guerreros acostumbraban a entrar en la ciudad no montados en un asno, un animal más. No, los líderes guerreros en aquella época entraban a la ciudad montados en un caballo. Lo cual significaba que el reinado de ellos no era un reinado de paz, era un reinado de guerra. Es como si en el día moderno el rey o el presidente de una nación se le ocurra entrar a la ciudad capital en un tanque de guerra. Es una señal clara. Mire, el César cuando decide entrar, después de grandes victorias que tenía y entraba allá a la ciudad de Roma, entraba en un carruaje terrible, grande, caballos poderosos, entraba rodeado de generales y entraba con todas las cosas que había obtenido de valor de todas las batallas. Así entraba como alguien triunfante. En cambio, nuestro Señor, el Dios del universo, el Dios de todo, no entra así, sino que entra mansito en un asno. Amén. Porque la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es príncipe de paz. Aleluya. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Alaba al príncipe de la paz. Entonces el príncipe de paz manda a buscar con dos de sus discípulos un asno, una asnita. Y los discípulos obedecen, porque así somos los discípulos de Cristo, obedientes. ¿Cuántos discípulos obedientes hay aquí, hermanos? Así somos los discípulos de Cristo, obedientes. Fueron e hicieron como el Señor les había mandado y trajeron aquella asna donde nunca nadie había montado. Nadie había montado. Así que es un animal que fue separado y apartado solo para la obra del Señor. Y la Biblia dice que montó el Señor sobre esa asna. Y la gente que sabe de campo aquí, vaya usted a montar un asna, un burro que no ha sido montado nunca por nadie, a ver si es tan mansito así el asunto. Es decir, que el Señor hizo un milagro porque, oiga, el Señor es capaz de domar hasta los burros. Amén. Mire así con la cara de más amor que tenga usted y dígale a su hermano, el Señor moldea a los burros. Pero dígalo con mucho amor, hermano, porque no suene que usted esté atacando a nadie. Dígale, el Señor es capaz de domar hasta los burros. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Qué grande es el Señor de nosotros, hermano. Ahora, a pesar de la señal tan clara de entrar sentado en un asna, sin embargo, en la mente de aquellos judíos había una sola cosa: la liberación del yugo romano. La liberación del yugo romano. Este hombre nos tiene que liberar. Tiene que ser un guerrero increíble, un militar tremendo. Por eso fue que cuando se enteraron que Jesús venía, oiga, salieron grandes multitudes a recibirlo.
Como diciendo, esta es la oportunidad de nosotros. Llegó el tiempo de nosotros. Alabado sea Dios. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, oiga lo que dice la Biblia, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Dice la Biblia que la multitud que fue para recibir a Cristo era muy numerosa. Y aclara, dice, que venían gente detrás y gente delante. ¿Quiénes eran los que venían detrás de Cristo? Una multitud tremenda. ¿Quiénes venían detrás? Los que venían con Él desde la aldea de Betania, donde Él había levantado a Lázaro entre los muertos. Una multitud venía con Cristo siguiendo a Jesús para entrar a Jerusalén. Esos venían detrás. Pero cuando los que estaban en Jerusalén para la fiesta de la Pascua se enteran que Jesús viene, dicen, no, tenemos que ir a recibirlo. Es un hombre tremendo, es el que nos va a dar la libertad a nosotros. Y vino una multitud tremenda que se juntaron las multitudes y se hizo una sola, numerosísima. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y dice que todos comenzaron a hacer algo muy peculiar. Todos tendían sus mantos en el camino. Jesús en aquella asna con mucha paz y las multitudes tendiendo mantos en el camino. Así hacían con los reyes. Ponían los mantos para que el rey pasara. Así hicieron con Jehú, el que mató a Jezabel. ¿Recuerdan? Ahí le ponían mantos para que el rey pasara. Así que, ¿qué estaba reconociendo esa multitud? Este que viene montado aquí, este es el rey nuestro. Este es el rey nuestro. Aleluya. Y no solo mantas, sino que dice que también ramas, cortaban ramas de los árboles. Y las tendían en el camino para que Él pasara. Bendito sea Dios. Por esa razón, como ya estaban reconociendo, este es el rey, comenzaron a decir, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ahora, la Biblia dice una palabrita que es muy importante. Presta atención a las palabritas que pone el Señor aquí, que son muy importantes. Dice que no solamente lo dijeron, dice que ellos venían aclamando. No clamando, aclamando. Y esa palabra es muy importante. La palabra aclamar significa alabar, exaltar y reconocer la majestad de Dios. Escuche, con gritos de júbilo. Amén. No, aquí la gente no aclama al Señor. Oye, dice, voy otra vez. La palabra aclamar significa alabar, exaltar y reconocer la majestad de Dios con gritos de júbilo, cánticos o toques de trompeta. Es una expresión pública y entusiasta de alegría, victoria y adoración. Y escuche, ¿y qué estaban aclamando a voz en cuello ellos? ¿Y qué estaban gritando toda aquella multitud? Escuche, estaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Oiga, ahora voy. La palabra Hosanna, que muchos lo han escuchado y dirán, ¿qué será eso? ¿Con qué se come eso? La palabra Hosanna viene de una expresión hebrea que significa, oiga, sálvanos ahora, te rogamos, sálvanos. Ay, sí, amén. Aleluya, amén. Oiga lo que significa Hosanna. Dice, sálvanos ahora, te rogamos, sálvanos. Aunque esta expresión comenzó como un clamor urgente de auxilio, ¿verdad? Sálvame ahora, algo de auxilio, evolucionó
para convertirse en un grito de júbilo, alabanza y adoración al Mesías. Ya no era un grito desesperado pidiendo ayuda, ahora era un grito de júbilo y alabanza. Escuche, esta expresión hosanna se usa hoy para celebrar la llegada de Jesús y su obra salvadora. Es decir, usted puede tener una circunstancia muy difícil en su vida, pero en vez de quejarse, en medio de esa angustia que está pasando, en vez de quejarse, usted decide gritar con todas sus fuerzas una expresión: hosanna, hosanna. En otras palabras, ¿qué estás diciendo? Yo creo que Jesucristo ya llegó para ayudarme. Yo creo que Jesús ya llegó para sanarme. Yo creo que el nombre de Jesús trajo el milagro que yo... A lo mejor algunos de los que están aquí están pasando por alguna circunstancia negativa en su vida. Y quizás el enemigo le ha dicho: no hay solución para ti. Tira la toalla. Abandona el camino. Pero yo quiero decirte que hoy te trajeron aquí esta tarde para que tú le digas a ese diablazo: te equivocaste conmigo. Yo no voy a tirar la toalla. Yo no voy a abandonar la carrera. Yo lo que voy a hacer, diablazo, es abrir mi boca y pegar un grito de júbilo y decir: hosanna, Jesucristo llegó ya para ayudarme. La expresión que ellos gritaron fue: hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Imagínense miles y miles de personas gritando a voz en cuello todo aquello. ¡Qué espectáculo más glorioso! Cada vez que hay un pueblo que alaba a Dios, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora escuche. Esa expresión que ellos estaban gritando, ¿sabe por qué la estaban gritando? Porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua ellos recordaban mucho el Salmo 118. Era un salmo que se recitaba en esa fiesta. Por eso cuando vienen a Jesús, ellos le gritan eso, porque estaban acostumbrados a citar ese salmo. Y en el Salmo 118, oiga como dice la expresión original, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Aleluya. Así que ellos estaban reconociendo que ese Jesús que venía montado en ese asno era el Mesías que Dios había enviado para salvarlos a ellos. Por eso le llamaron el Hijo de David, porque de la descendencia del rey David vendría el Mesías. Alguien, no sé quién fue, pero muy jocosamente, alguien de estos muy alegre, se le ocurrió decir que el burro que venía ahí donde Jesús estaba montado arriba, aquel burro comenzó a mirar las multitudes y la gente alabando, y el burro dijo: wow, qué famoso soy, mira cómo hay gente que vinieron a recibirme y me están alabando y todo. Y alguien le dijo: burro, no es a ti, es al que tienes arriba de ti. Saca tu dedito cristiano y dile al hermano con una cara de amor, dile: que no se te ocurra pensar como aquel burro. Porque aquí hay uno solo que merece la gloria. Hay uno solo. Hay gente que porque canta bonito, más afinado que los demás, ya, hay que decirle: burro. Hay gente que porque predica bonito y esto lo otro, y la gente para aquí para allá,
se creen con aquella cosa. Hay que decirle, burro, no eres tú, es el que está dentro de ti. Es el que se mueve contigo. Ese es el único digno de gloria. Mire para arriba, Jesús es el único digno. Pero dígalo, hermano, Jesús es el único digno de gloria. El único. Mencione Jesús. Dígalo, hermano. Jesús, dígalo. Jesús. No es el burro, es Jesús. Ay. Este evento de la entrada de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios. Miren lo importante que en los 4. Pero hay unos detalles que el evangelista Lucas nos da de lo que pasó ese día que yo quiero relatárselo a ustedes. Mire, en Lucas capítulo 19, versículo 39 al 40, dice, entonces algunos de los fariseos, ¿algunos qué? Fariseos. Esos religiosos a matarse, hermanos, que por fuera parecían muy cristianos, muy hijos de Dios, pero por dentro estaban llenos de toda cosa podrida. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, dile a esta gente que se callen. Dile que cierren su boca, dile que no alaben. Repréndelos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mis amados, el diablo, que el Señor los reprenda, está muy interesado en que usted cierre su boca y no alabe a Dios. El diablo está interesado en que usted se quede con las manos abajo y usted no levante sus manos al cielo para proclamar la victoria de Jesús. El diablo está interesado en que la gente esté allí muertecita en vida, que no pueda abrir su boca para ni siquiera pronunciar una palabra de alabanza a Jesucristo. Eso es el diablo, porque el diablo sabe que dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Aleluya! El enemigo sabe muy bien que cuando hay una iglesia que abre su boca y comienza a alabar a Dios a voz en cuello y adorar el nombre del Señor, el enemigo sabe muy bien una cosa, sabe que Dios desciende, y donde Dios desciende, Él sana, Él libera, Él rompe las cadenas, Él bendice. Alabado sea Dios. Por eso es que el diablo trabaja en tu mente, para que tú no reconozcas la grandeza de Jesús. Incluso nos cuela algunos fariseos para que te digan, ¿sabes qué? Estás haciendo mucha bulla. Esta es la casa de Dios. Aquí hay que ser muy reverente, muy ordenado. Estás brincando mucho. ¿Cuánto diera ese diablazo porque nosotros nos sometiéramos a hacer eso? Pero hoy le vamos a decir, diablo, te equivocaste con nosotros. Te equivocaste con nosotros. El cristiano de verdad, el cristiano auténtico, ese en su corazón dice, no, ninguna piedra va a clamar a Dios por mí. No, nadie va a alabar a Dios por mí. No. Yo voy a abrir mi boquita porque yo fui creado para alabar a Dios. Yo fui creado para bendecir a Dios. Yo voy a abrir mi boca y voy a alabar a Dios con toda la fuerza de mi ser. Y si el que está al lado no abre la boca, no importa, yo sí la voy a abrir por él y por mí. Alabado sea Dios. Pero oiga los fariseos cómo operan. Ellos no alaban a Dios, pero si Messi mete un gol, allá están con la boca así. Pero no, aquí no. El diablo dice, tranquilito, que tiene que estar ahí, no puedes hacer nada. Nos tenemos que rebelar contra eso, hermano. Amén. Jesús dijo, si estos callan, ¿las piedras qué? Pero ahora Lucas da otro detalle, hermano, que esto sí conmueve totalmente mi corazón.
Lucas 19, 41 al 44. Eso pasó ese día. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, todo esto que va a decir ahora lo dijo llorando. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Trate de imaginar el escenario. Miles de personas gritando, ¡Hosana! Miles. Y de repente Jesús se detiene y comienza a llorar. Y esa palabra llorar significa, oiga, gemir, llorar a gritos. No es cuando se sale una lágrima por aquí, no. Esa palabra que usa Lucas aquí significa gemir, llorar a gritos. Así que Jesús comienza a gemir y comienza a llorar a gritos. Y yo creo que poco a poco la alabanza de aquella multitud fue menguando y menguando y menguando hasta que se hizo un gran silencio. Y solo se escuchaba a Jesús llorando, a lágrimas vivas, llorando, gimiendo. Gritos de Jesús. Ni los discípulos, ni los fariseos, y mucho menos aquella multitud estaban entendiendo lo que estaba pasando con Cristo, porque lo normal es, si te estamos alabando, lo normal es que estés contento, que estés alegre. Pero ¿por qué estás llorando así, Jesús? Es que Jesucristo conoce el corazón de los seres humanos. Tu corazón lo conoce Jesús. Amén. Y Jesús conoce todo lo que va a pasar en el futuro. Amén. Porque Él todo lo sabe, es omnisciente. Amén. Y aunque Él aceptó la alabanza de aquel pueblo para que se cumplieran las escrituras, sin embargo, Jesús sabía que el motivo de la alabanza de esa multitud no era correcto. Ellos le estaban alabando, pero no por el motivo correcto. Ellos estaban alabando a Jesús porque querían que Jesús lo librara del yugo romano. Ellos no entendían el propósito de la primera venida de Cristo a la tierra. No lo entendían. Jesucristo vino. Si se van a llevar algo para su casa, llévense esto. Jesucristo vino a librarnos de un tirano más cruel que cualquier dictador humano de esta tierra. Jesucristo vino a librarnos de un tirano llamado pecado. Amén. Pero ellos no lo entendieron así. A pesar de todas las señales que Jesús hizo, en el sentido que entra montado en un asno. Y como judíos tenían que entender muy claramente esa señal. Este es un reinado de paz. No de guerra, sino de paz.
Pero a pesar de eso, se aferraron en sus corazones a creer lo que ellos quisieron creer y no lo que realmente la Biblia decía. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Todos nosotros hemos errado el blanco. Todos nosotros. Jesús vino a salvarnos del pecado, a librarnos del pecado. Jesús vino a librarnos de la condenación eterna. Jesús vino a librarnos de las garras del diablo. Pero ellos no estaban interesados en la salvación eterna de sus almas. Ellos no estaban interesados en el perdón de sus pecados. Ellos estaban interesados en sus problemas terrenales. Que Jesucristo les resolviera sus problemas temporales en esta tierra. Era todo lo que ellos querían de Jesús. Que le resolviera sus problemas de ahora, de lo que están viviendo ahora. Pero eso del futuro y del pecado, a eso ellos no les interesaba la salvación de su alma. No, a ellos les interesaba que Jesús resolviera sus problemas y punto. Por eso es que Jesús comienza a gemir y a llorar a gritos. Y bajo lágrimas, Jesucristo dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no estaban entendiendo que Jesús los estaba visitando para salvarlos. No estaban entendiendo que ese tiempo era el tiempo de Dios para tocar a sus corazones y salvarlos. Hay mucha gente en el día de hoy que están igual que esos judíos, que no están entendiendo que Jesús los está visitando, que hay un tiempo de visitación para su vida, donde alguien le está hablando de Jesús, donde escuchan una canción cristiana que le habla de Jesús, donde alguien le predica, le da un tratadito, algo acerca de Jesús. Dios los está visitando para salvarlos, pero la gente está afanada, la gente está ocupada en sus quehaceres, la gente solamente quiere usar a Jesús, lamentablemente, como el genio de la lámpara. ¿Sí conocen el genio de la lámpara, verdad? Que lo frotaban la lámpara, salía el genio y el genio decía: dígame, mi amo, ¿en qué te puedo servir? Y la persona le decía los deseos, el genio le cumplía los deseos y después ponte otra vez para adentro de la lámpara para seguir mi vida. Así hay mucha gente que está tomando a Jesús lamentablemente en el día de hoy como si fuera el genio de la lámpara. Jesús, resuélveme el problema del trabajo. Jesús, yo quiero que me resuelva el problema de una pareja. Jesús, yo quiero que tú me des mis papeles. Y yo quiero aclarar, no es que el Señor no esté interesado en tus problemas terrenales, no, para nada. El Señor se involucra y mucho en nuestros problemas terrenales, claro que sí. Pero yo quiero que tú entiendas que ese no es el problema fundamental por el cual Cristo vino a esta tierra. El problema fundamental que Cristo vino a resolver a esta tierra fue el pecado nuestro. Porque ese pecado nos separa de Dios.
Hay un abismo infinito de separación entre Dios santo y nosotros pecadores. Y Cristo es el puente que nos conecta con Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. El problema fundamental de nosotros no son las dictaduras, ni son los problemas económicos. El problema fundamental de nosotros es nuestro pecado. Amén. Dice, si supieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Hay gente que dice, bueno, ya cuando se resuelve este problemita yo tengo paz. No. Cuando tu pecado sea perdonado, tú vas a tener paz con Dios. Amén. Esa es la paz verdadera. Amén. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz y Jesús da su paz. La paz del mundo no nos sirve. Porque la paz del mundo, ¿sabe lo que es? Ausencia de problema. No hay problema, todo está en paz. Pero esa paz no sirve porque en este mundo siempre hay problemas. Pero la paz de Jesucristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando tú tienes esa paz del Señor, venga los problemas que vengan, venga la angustia que venga, tú caminas en victoria y caminas seguro porque tú sabes en quién ha creído. Tú sabes que Él tiene una salida para ti. Tú sabes que en Él, no sé cómo, pero yo sé que en Él hay victoria. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a su nombre. Jesucristo sabía que cuando ellos vieran que Él no era el Mesías guerrero y político que ellos estaban esperando, cuando se dieran cuenta que Jesús no iba a derrocar el imperio romano, Jesús sabía que ellos mismos, los que estaban gritando Hosana, ellos mismos le iban a decir a Pilato, crucifícalo. Con la misma intensidad que decían Hosana, con la misma intensidad, pero odio terrible en sus corazones, iban a decir a Pilato, crucifícalo, mátalo. Les libro a Barrabás, no, Barrabás sácalo, mata a Jesús. Por eso es que Jesús, sabiendo que estas personas no estaban entendiendo que Dios los estaba visitando, entonces Jesús comienza a llorar. Jesús sabía que después que pasara el tiempo de visitación, lo que vendría era juicio. Y oiga, hermanos, el juicio vino. ¿El juicio qué? Vino. Muere Cristo cerca del año 30. Y en el año 70 vino el general Tito y rodeó Jerusalén. La sitió. Y la conquistó. Le pegaron candela a la ciudad, fuego a todo aquello. Mataron como 1 millón de judíos. Miles y miles de esclavos. Mujeres fueron violadas. Se corrió un rumor de que el oro de los judíos estaba en las paredes del templo. Así que ellos literalmente removieron piedra sobre piedra buscando el oro y era mentira. Por eso Jesús lloraba. Porque sabía lo que venía. Por eso es que Jesús ahora está llorando por mucha gente que escuchan palabras como esta y dice, no, eso no es conmigo. Ya me entregaré a Jesús después. Yo soy muy joven para vivir mi vida y vengo después. Jesús está llorando porque Él sabe lo que te va a pasar a ti si tú no conoces el tiempo en que te están visitando. Hace poco un cantante, no sé si de Colombia, creo que fue joven, 34 añitos, dijo, cuando yo cumpla 35 yo me voy a entregar a Cristo. No llegó a los 35. Un accidente, un avión, murió. Y conocía, porque estaba en la iglesia antes de hacerse mundano, cantante mundano, conocía a Jesús. Dice, no, a los 35, después que yo me entrego a Jesús, no llegó a los 35. Mi temor es que hayan algunos aquí que tampoco entiendan para qué vino Cristo.
Mi temor es que algunos aquí tomen a Jesús para que les resuelva sus problemas temporales y no entienda que Él los está visitando para quitar sus pecados, para lidiar con sus pecados, para perdonar todos sus pecados. Si usted no entiende esto, la alabanza que sale de su boca no es correcta y el Señor no la recibe. Jesús se goza con aquellos que entienden que Él es su Salvador. Pero llora y se entristece con aquellos, mis amados, que solo buscan a Jesús para que les resuelvan sus problemas temporales. Por eso es que vemos gente que viene a la iglesia y se va, viene y se va, viene y se va, porque vienen buscando lo suyo y no a Jesús. Repito, yo no estoy diciendo que Jesús no se involucre en nuestros problemas personales. Claro que sí, Él nos ama. Oye, Jesucristo nos ama. Es más, Él nos ha dicho a nosotros: el que busca halla, el que pide recibe y el que llama se le abrirá. Jesús nos está diciendo: clama a mí, yo te responderé. Claro que sí. Él se involucra en nuestros problemas terrenales. Claro que sí. Pero Él quiere que entiendas que ese no es el problema fundamental de nosotros. Nuestro problema se llama pecado y Él vino a lidiar con ese problema. Escucha, el cristiano que sabe cuánto Jesucristo le ha perdonado, ese no hay que decirle que abra su boca. Ese abre su boca grande y grita, dice: gracias, Jesús, que me salvaste cuando estaba perdido. Gracias porque me diste esperanza cuando estaba sin Dios y sin esperanza. Gracias porque has hecho una obra grandiosa en mi vida. Aleluya. Y escuche, esa alabanza, esa es la que es recibida con mucho júbilo en el cielo, con mucho gozo en el cielo. Por eso es que el profeta Isaías, en Isaías 53, versos 10 y 11, dijo lo siguiente. Escuche, yo quiero que usted escuche lo siguiente que dijo Isaías. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. A Jesús, su Hijo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no por problemas terrenales, no, por el pecado, dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora escuche esto, que esto es poderoso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cada vez que Cristo mira y encuentra a alguien en la tierra que, a pesar de sus problemas, sus angustias temporales, levanta sus manos al cielo, abre su boca y dice: gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Gracias porque yo no era parte de tu pueblo y ahora soy parte de tu pueblo. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me has lavado con tu sangre preciosa. Mire, amado, cuando hay un creyente así, Cristo está en el cielo, satisfecho, y dice: valió la pena. Valió la pena dar mi vida por esa persona. Valió la pena que los clavos, sufrimiento, lo que sea que pasé, valió la pena, porque ahora hay uno que iba dirigiéndose al infierno y ahora se arrepintió y va para el cielo. Valió la pena. Yo no sé si aquí esta tarde hay algunos creyentes de eso que Cristo tiene que decir en el cielo: valió la pena, porque son gente que se ponen de pie y alaban a Jesús y dicen: gracias, Señor, gracias, Osana. Ese es el Osana de nosotros. Gracias, Jesús, gracias. Vamos, 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 vamos. Pero ustedes se cansan muy rápido de darle gracias al Señor, hermano. Si la salvación de nosotros es eterna y ustedes medio minuto y dándole alabanza a Dios. Pero abre tu boca. Que el Señor se sienta satisfecho de que valió la pena dar la vida por ti.
Ya le dieron alabanza al Señor a voz en cuello. Ya le dieron alabanza al Señor en voz en cuello, hermano. Ya le dijeron gracias, Señor, qué hermoso tú eres. Gracias, Señor. Gracias, yo era un desecho humano. Tú me salvaste, tú me cambiaste. Tú transformaste mi lamento en baile. Me hiciste una persona nueva. Gracias, Señor. Siéntese un minuto, por favor. Ay, gracias, Padre, por caminar. Mateo termina su relato diciendo: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Oiga, hermano, ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? ¿Qué revela eso? Son gente indiferente. Gente que no le importa Jesucristo. Gente que usted le habla de Jesús y dice: no, ya te escucharemos de eso otra vez. A mí no me interesa esa historia. Es un cuento para gente tonta. Yo no quiero. ¿Quién es ese? Así hay gente indiferente que solo le importan sus cosas, pero no las cosas de Dios. Y los otros eran ignorantes, porque no entendieron que ese que estaba allí no era un simple profeta. Jesús era Dios hecho carne, Emmanuel con nosotros. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Dios todopoderoso. Jesucristo es el Rey del universo. Mi oración a Dios es que usted no sea ni indiferente ni ignorante. Mi oración es que el Espíritu Santo te pueda mostrar claramente quién es Jesús, para que tú le alabes y le adores a voz en cuello, hosana, que tú no haya que mandarte como te hemos mandado esta tarde, sino que voluntariamente usted se ponga en pie, alabe a Dios con toda su voz. Si Dios le dio la voz, dice: todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Jehová. Ojalá que el Espíritu Santo te toque hoy y que te muestre quién es Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús murió por ti para salvarte. Y no hay otra opción, es el único camino. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No es de buenas obras, no es una religión, no es una iglesia. Es Jesucristo el camino al Padre. Entender a qué vino Cristo en su primera venida es absolutamente clave para la salvación de nuestras almas. Y escuche, con esto voy a terminar. Lo que me impacta de la Biblia es que revela que ese domingo de Ramos de hace 2000 años atrás, se volverá a repetir un día. Pero no aquí en la tierra, en el cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Escuche, que estoy al terminar. Oiga esta revelación. Esto es lo que va a pasar en el futuro. Pero como Dios ya sabe lo que va a pasar en el futuro, lo plasmó aquí para que usted y yo supiéramos lo que va a pasar. Oiga, el próximo domingo de Ramos, ¿dónde va a ser? Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, otra vez una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué? ¿Con qué? Con palmas en las manos.
Ellos cortaban esas palmas y las ponían a los pies ahí de aquel asno para que pasara Jesús. Pero ahora allá en el cielo, con esas palmas en las manos, ¿cuántos van a estar allá, hermano? A celebrar eso. Con palmas en las manos. Y clamaban. Allí bien bajiticos para que no se asustaran los ángeles. No, que se asustan los ángeles. En el cielo hay tremenda bulla. ¡Ay, santo! Gloria a Dios, hermano. Santo Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ese es el Hosanna, oiga. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Salimos de la tierra, hermano, de la gran tribulación, y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, porque son gente santa, que sus pecados fueron perdonados, que se arrepintieron de sus pecados. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así como Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, Jesucristo quiere entrar triunfalmente en tu corazón hoy. Pero Él no lo hace con un caballo. En otras palabras, no te obliga, no es forzado. Él viene con un burrito manso, humilde. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón hoy y te dice: déjame entrar. Mira qué humilde es el Señor. El Dios que tiene poder sobre todo te toca con amor la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere entrar a tu corazón para ser el rey de tu vida. Pero no un rey que responda a tus expectativas humanas, sino un rey que viene para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Amén. Si tú dejas entrar a Jesús hoy a tu corazón, Él será tu rey. Amén. Tu Salvador, el justo, el santo, el manso, será tu rey. Amén. Póngase de pie.